un poco difícil tratar este proyecto por varias cosas. Porque no hay datos de nada y nada de lo que acá está en el articulado tiene un sustento. Voy a empezar, me anoté varios puntos, pero voy a empezar con los informes de expertos que se leyeron hace un ratito. Yo quiero creer o que no se leyeron bien o que se están manipulando esas opiniones porque no condice lo que es la totalidad de la lectura de esos informes con lo que acá se ha dicho en sala. Pero, como uno es uno y sus circunstancias, y yo me acuerdo bien que también se había pasado un error que se llamó el articulito, donde decía que los femicidas y los abusadores no perdían el ejercicio de la patria potestad. Entonces, capaz que esta interpretación es un error similar a aquel que habían cometido todos quienes firmaron la primera versión de este proyecto. Los informes no dicen eso. Y entonces uno dice, bueno, si los informes no dicen eso, ¿dónde está la exposición de motivos? Señor presidente, la exposición de motivos, después de mucho pedirla, y ustedes la pidieron en comisión, a mí me llegó a las 11:01 del día de hoy. Es aquella que no sabíamos si iba a ser de la primera versión del proyecto presentado por el Partido Nacional. La senadora Quechichian recién mencionaba que en realidad la exposición de motivos, esta que parece que ser, habla de que en la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores del 4 de agosto del 2020, la señora presidenta de la Cámara, escribana Beatriz Argimón, realizó una exposición sobre el tema penalización de la maternidad. Todos lo recordamos. La señora vicepresidenta de la República bajó acá a sala y nos hizo un muy buen informe basado en ese informe de ONU Mujeres, que básicamente hablaba de las brechas de género en los ingresos laborales en el Uruguay, que hacía así referencia a un estudio y que hablaba, señor presidente, en la página 2 de la inequidad de los cuidados en lo que tiene que ver con las parejas cuando tienen hijos a cargo. Y fíjese que ahí también la exposición de motivos dice: estas reflexiones y el análisis de los datos que arrojan los estudios científicos citados. ¿Sabe cuáles son los estudios científicos citados, señor presidente? Un webinar que hizo UNICEF en Argentina, que se llama Corresponsabilidad Parental en la Crianza, que no tiene nada de lo que dice acá, ni muchísimo menos, porque son 3 webinars, que después se los puedo dejar, lo puedo poner le puedo dejar el vínculo para que quede incluido en la versión taquigráfica. Son 3 webinars, uno de ellos que justamente habla de violencia infantil y cuáles pueden ser las políticas públicas para tratar de disminuir este fenómeno. Pero ¿sabe qué, señor presidente? De lo que dice el articulado de este proyecto no hay ni una sola recomendación. Ni una. Es raro que se cite en la exposición de motivos. También dice el presente, sigo leyendo la exposición de motivos, el presente parte de la necesidad de atender e intentar revertir el fenómeno denunciado de la penalización de la maternidad. Y es todo así. ¿Dónde en este articulado que tenemos hoy hay algo referido a esto? Y lo digo con la mejor buena voluntad, si alguien lo encuentra, que lo traiga a sala y lo muestre, o por lo menos nos digan en qué artículo refiere a algo de esto. Es impresionante la distancia conceptual que hay entre la exposición de motivos y el articulado. No tiene nada que ver, nada que ver. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando la exposición de motivos no tiene nada que ver con el articulado? Y esto es algo que me explicaron personas que saben de leyes. Cuando un juez tiene que aplicar un artículo y quizá tiene alguna duda en la interpretación, va a la exposición de motivos a ver cuál fue la intención para justamente remitir ese artículo y poder interpretarlo a cabalidad. Cuando alguien tenga alguna duda en la interpretación de alguno de los artículos, honestamente no sé dónde va a ir a buscar, porque acá seguro que no. Y capaz que la discusión de la comisión tampoco
porque prácticamente no hubo discusión. Entonces, podría ir al debate de la Cámara de Diputados, capaz, ahí puede ser, y entonces capaz que encontraría cosas como que varias personas refirieron al pseudosíndrome ese de la alienación parental, que tendríamos que ver un poco qué es. Ese invento es parte, lo esgrimió un señor, un psiquiatra llamado Gardner, que sostenía, entre otras cosas, Richard Gardner, porque así lo podemos dejar en la versión taquigráfica y quizá alguien lo puede tener como referencia y buscar. Este señor visitaba mucho los juzgados como psiquiatra porque atendía muchas personas en Estados Unidos, y él decía algo así como: los niños y las niñas son sexuales de forma natural y pueden iniciar encuentros sexuales seduciendo a un adulto. Fíjese, señor presidente. Y decía, la pedofilia puede mejorar la supervivencia de la especie humana, sirviendo a propósitos procreativos. Y también decía que las mujeres sentían placer al ser golpeadas. El señor que inventó la cuestión esta del síndrome de alienación parental, que hubo varios diputados y diputadas que lo mencionaron, capaz que el juez podría atender a eso. También el juez podría decir cómo vamos a aplicar esto, y capaz que podríamos referirnos a los datos de violencia hacia niños, niñas o adolescentes que vienen del CIPIAB. Se presentó ahora hace bien poquito los números de casos atendidos, no de denuncias. Para recordar, porque también es bueno que quede en la versión taquigráfica, veníamos de 4.911 casos atendidos en el 2020, que pasaron a 7.035 en el 2021 y que andan arriba de los 7.400 en el informe de este año. También podemos ver algunos datos que no son cuantitativos y que se pueden encontrar en el informe de CIPIAB del 2021, que dice, por ejemplo, que cuando se analiza la parte cualitativa, en la página 27, dice que hay una interdependencia muy importante entre la violencia vivida en la infancia y la violencia basada en género actual. Por eso es importante atender las situaciones de violencia en forma temprana, porque según los datos mismos del CIPIAB, se multiplican por 3 las víctimas. Y dice, justamente, esto muestra la importancia de empezar anticipadamente y desde la niñez a prevenir y reparar a quienes han vivido o viven situaciones de violencia intrafamiliar. Cuando analiza una segunda dimensión que refiere a cuántos niños, niñas y adolescentes integran hogares con situaciones de violencia basada en género o de violencia familiar, dice, se estima entonces que unos 386.119 niños, niñas y adolescentes viven en hogares donde se reportó violencia basada en género en los últimos 12 meses, datos del CIPIAB 2021. Cuando analizamos, dentro de este informe del CIPIAB, una tercera dimensión que es la exposición de niños, niñas y adolescentes a situaciones de violencia basada en género, dice que del total de mujeres encuestadas que vivieron violencia por parte de la pareja o expareja en los últimos 12 meses y que además conviven con niños, niñas o adolescentes en el mismo hogar, el 28,8, prácticamente 1 de cada 3 de ellas, declara que esas agresiones sucedieron en presencia de los niños, niñas y adolescentes. Después voy a ir a la cuarta dimensión de esto, pero la voy a dejar para analizar cómo estamos en cuanto al acceso a la justicia. Entonces, conocemos estos datos del CIPIAB porque todos estos documentos son públicos. Y sabiendo esto, y sabiendo que tenemos más de 30.000 denuncias de violencia basada en género, y sabiendo que el año pasado hubo 8 asesinatos de niños, niñas y adolescentes en contexto de hogares que vivían en violencia basada en género, en ese contexto, y sin un solo número que lo vale, sin un solo número, porque yo algunos números tengo, señor presidente, para discutir acá. Con esos números, acá se va a levantar la mano para votar un proyecto que desprotege a los niños, niñas y adolescentes contra todo
lo que dice el CIPIAB, no solamente en términos cuantitativos, sino también en términos cualitativos. Porque se habla, por ejemplo, de que las medidas cautelares se ponen por teléfono. No es así. Si se toman por teléfono en el momento, luego se cita a una audiencia de urgencia, a una audiencia donde el agresor se encuentra cara a cara con el juez y se evalúa la situación para levantar o confirmar las medidas. Le agradezco, señor presidente, si usted es tan amable de ampararme en el uso de la palabra. ¿Saben cuántas audiencias hubo? Vamos a los datos. Los tengo por acá. Los puedo repartir también, si los necesitan, para confrontar algo. En un archivo del Poder Judicial llamado Anuario 2021-1409-BF, que debe ser de versión final, dice, reitero, con datos del propio Poder Judicial, en el año 2021 hubo 10.000 audiencias de familia especializada en Montevideo y más de 20.000 audiencias de familia especializada en el interior. No son llamadas por teléfono. No son llamadas por teléfono. Vamos a la parte de los delitos, del agravante por el delito de calumnia y de simulación del delito. Acá lo que, para poner en contexto también, en este proyecto se agrega como agravante al delito de simulación y calumnia que el denunciado tenga hijos en común con la denunciante. El mensaje es claro y está dirigido a las mujeres, obviamente. Lo podemos poner en términos muy mundanos. Si tenés hijos con tu agresor, pensá 2 veces antes de denunciar. Porque si denunciás y no podés probar todo, aunque haya golpes y violencias no visibles, como la violencia psicológica, por ejemplo, muy probablemente te veas en una situación en la que denunciar te pueda llevar a tener una sanción penal. Esto fue uno de los agregados, de esos que supuestamente mejoran el proyecto, y la cuestión es, cuidadito con hacer una denuncia falsa, que se incorpora el término de denuncia falsa. Y acá, señor presidente, si usted me permite, voy a ir de nuevo al CIPIAB, que, para recordar también, ¿quiénes integran el CIPIAB? UNICEF, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, la ANEP, Fiscalía y INAU. ¿Y sabe lo que dice respecto a esto? Dice, el temor a las consecuencias del relato de las circunstancias sobre sí mismos o sobre seres queridos hace que se conviva con sentimientos de vergüenza que hacen difícil poder emitir un pedido de ayuda a terceros. Es por tanto absolutamente primordial que quien recibe esta revelación, que ahora parece que son denuncias falsas, la crea, la acepte como cierta, no la cuestione o la ponga en duda, porque esto acabaría quizá con cualquier esperanza por parte de la víctima en la protección del mundo adulto. Muchas veces denuncian las madres, pero por lo que le dicen los gurises. Funciona así. Esto está en el CIPIAB, reitero. Pero vamos a ver datos, vamos a ver datos. Un informe del Poder Judicial que se llama Informe CPP 2017-2020-0906-BF, reitero, debe ser de versión final de nuevo. Acá hay una tabla de los tipos de delitos. Varios, arranca con omisión de deberes inherentes al ejercicio de la patria, potestad y tutela, etcétera, etcétera. Hay una fila que dice calumnia y simulación de delitos. ¿Sabes cuántos procesamientos hay? 4 en Montevideo y 16 en el interior. Reitero, ¿sabe cuántas denuncias de violencia basada en género hay, señor presidente? Arriba de 30.000. También, otra de las cuestiones es que la justicia es lenta. Puede ser. Vamos de nuevo a los datos. Cuando algunas de las partes no está de acuerdo en la sentencia de primera instancia de un juzgado letrado, por ejemplo, de una sentencia que otorga la tenencia de un niño o niña adolescente a su madre, puede apelar la sentencia y va al estudio de un tribunal de apelaciones. La cantidad de asuntos que tienen los tribunales de apelaciones de familia varió un poco en estos últimos años, pero el último dato del Poder Judicial es del 2021 y dice que hubo 1.286. ¿Sabe cuántos tribunales de apelaciones de familia hay en todo el país? 2.
para atender 1.286 asuntos. ¿Y saben cuántos tribunales de apelaciones hay en otras materias? En materia civil, por ejemplo, hay 6, 3 veces más. ¿Por qué no estamos hablando de lo importante acá? ¿Por qué no estamos hablando de cómo vamos a dotar de recursos al Poder Judicial? Porque yo recuerdo, señor presidente, en el presupuesto, el Poder Judicial pidió 11 millones de dólares para implementar los juzgados multimateria de la ley 19.580. En esa primera rendición de cuentas se ahorraron 140 millones de dólares, pero nadie levantó la mano para los 11 millones del Poder Judicial. Y no sé si usted se acuerda también, pero capaz que algunos de los compañeros, los colegas también lo recuerdan, es que se querían cancelar la creación de los juzgados multimateria. Entonces, ¿por qué no estamos hablando de lo importante? ¿Por qué no vamos a buscar los números cuando discutimos estas cosas tan importantes? No para el mundo adulto, son tan importantes para los niños, niñas y adolescentes. Y también podemos buscar datos de pensiones alimenticias. Justamente estamos armando un pedido de informe sobre la cantidad de pensiones alimenticias que hay y quiénes las promueven. Pero tenemos algunos datos que capaz que sirven, porque en Uruguay tenemos un problema que creo que todos reconocemos, es que 1 de cada 5 niños en Uruguay es pobre, y tiene mucho que ver su pobreza con cómo está compuesta esa familia. Y si nosotros vamos a los datos de Mujeres, que están basados en la encuesta continua de hogares del 2020, nos da que hogares monoparentales femeninos hay un 11,4% y monoparentales masculinos hay un 2,2%. Por lo cual el tema de las pensiones alimenticias más o menos podemos deducir por dónde va a ir y quiénes las piden. Señor presidente, hay creo que un par de opciones nada más cuando tratamos de ver si los promotores de este proyecto entienden cuáles son las situaciones de violencia en los vínculos familiares que se dan en esta realidad que tanto... Por favor, solicito mayor silencio en sala para escuchar a la senadora Nane. Agradezco la colaboración. Gracias, señor presidente. Capaz que hay elementos de lo que dije que están discutiendo algún número probablemente, pero yo se los puedo acercar y si hay otros los podemos comparar. No hay ningún problema. Yo le decía, señor presidente, que hay una cuestión entre si se desconocen cómo funcionan los vínculos dentro de la familia y cómo operan las dinámicas de abuso de poder y de violencia, o si se reconocen, o aún peor, si se están avalando. Se está dando una señal legislativa del aval a un relato que no tiene sustento, absolutamente falso, de un discurso que va contra los derechos a vivir una vida libre de violencia de los niños, niñas y adolescentes. Esto es preocupante en lo que tiene que ver cómo nos vemos como comunidad, como una sociedad de iguales. Y este proyecto ha sido no solamente nombrado, no solamente expuesto con motivos que nada tiene que ver con el articulado, sino que lleva en su corazón una irresponsabilidad política que es realmente preocupante y que va a haber que hacer todo lo posible por rebatirlo, ni bien se pueda. Muchas gracias, señor presidente.